Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En el último mensaje que compartimos, estuvimos hablando de cómo fue que Juan el Bautista llegó a existir y cuál era la misión que Dios le tenía asignado para él. Y vamos a continuar estudiando sobre la vida de Juan el Bautista para conocer cuál fue la verdadera misión que Dios le tenía asignado a él para el primer advenimiento de nuestro Señor Jesús y cómo él cumplió. En Mateo 3, del 1 al 3 dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, en el primer mensaje pudimos ver cómo fue que nació Juan el Bautista. Y también tratamos de explicar un poco cómo la vida de Juan el Bautista en este mundo fue un cumplimiento de una profecía ya predicha por el profeta Isaías. Entonces era necesario que Juan, a quien apodaban el Bautista, viniera primero para preparar a muchos corazones para recibir a nuestro Señor Jesús en su primer advenimiento. Pero en este día vamos a ver un poco más claro cómo eran las enseñanzas de Juan el Bautista o cuál era el propósito de la vida de Juan el Bautista. Lucas 1:15 dice: Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces vemos que Juan el Bautista no era cualquier niño, aunque su nacimiento de él no fue como el de nuestro Señor Jesús, aunque él no fue concebido por medio del Espíritu Santo como nuestro Señor Jesús, sino que él fue engendrado por su padre, el sacerdote Zacarías, quien él y su esposa ya eran avanzados de edad. Pero vemos que desde que Juan el Bautista fue concebido, ya era lleno del Espíritu Santo, porque el Señor lo había elegido a él para una misión muy importante, una obra que no podía fallar, una obra que tenía que ser cumplida con exactitud. Y por eso, desde el vientre de su madre, Juan ya era lleno del Espíritu Santo de parte de Dios. Mateo 3, 4 al 6 dice: Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y todo Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces vemos que Juan inicia su ministerio. Empieza a cumplir con ese propósito de Dios, por la cual él había sido concebido y había nacido en este mundo. Empieza predicando el arrepentimiento, predicando de que el Señor, de quien tanto se ha prometido y se ha profetizado en los escritos de la Biblia, está a punto de venir. El Señor está a punto de venir y es necesario preparar los corazones. Entonces Juan el Bautista predicaba y bautizaba a muchos que creían que en realidad el Señor estaba a punto de manifestarse a su pueblo. Entonces dice que venían las personas a él de Jerusalén y de todos los lugares vecinos, confesaban sus pecados y eran bautizados. Pero cuando habla de confesar los pecados, deseo que podamos entender bien. La Biblia no dice que venían y se postraban ante Elías y ante Juan el Bautista,
que según era un hombre que venía con el mismo espíritu de Elías para predicar y transformar los corazones o cambiar los pensamientos de los corazones, de pensamiento mundano a pensamiento cristiano. Entonces, estas personas no se arrodillaban delante de Juan para confesar sus pecados, sino cuando la Biblia dice que confesaban sus pecados, quiere dar a entender que reconocían que eran pecadores y que necesitan ser bautizados, creyendo en el que pronto vendría, que era nuestro Señor Jesús, para obtener de Él su salvación. Entonces, de esa manera lo hacían. Confesaban públicamente que ellos eran pecadores al ser bautizados y así se arrepentían. Y con esa intención de esperar el primer advenimiento de nuestro Señor Jesús. Luego dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esta era la misión de Juan el Bautista. Como hemos dicho, él tenía un espíritu parecido a la de Elías. O sea, su misión de él era una parecida a la de Elías antes de él. Vemos que en el pasado, o sea, antes de Juan el Bautista, existía este profeta llamado Elías, quien su misión fue dar a conocer a Dios y hacerle entender al pueblo cuál era el verdadero Dios y cómo debería de adorarle. Entonces, esa era la misión de Juan el Bautista también, de preparar a los corazones, de enseñarles los mandamientos del Señor, de honrar a sus padres, para que puedan honrar al Señor también, de volver el corazón de los rebeldes a la justicia, o sea, que los rebeldes, por entender las enseñanzas del Señor, cambien de rebeldía a justicia. Entonces, esa era la misión de Juan el Bautista, preparar el camino para que cuando viniera nuestro Señor Jesús, hubieran muchos que le estén esperando y puedan recibirle. En Mateo 3 del 7 al 12 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, una de las actitudes clave que tenía Juan el Bautista es que era un hombre de corazón sincero. El centro de su misión de él era Dios. Él procuraba hablar las cosas que beneficien a las personas y que glorifiquen a Dios. No hablar lo que le convenga a las personas y que los haga sentir felices para que él también sea feliz, sino que el tema central en su vida de él era agradar a Dios, y así predicaba la verdad. Cuando venían estas personas a ser bautizados, él siendo un profeta y conociendo el corazón de esas personas, que no venían porque estaban arrepentidos, sino como las serpientes cuando los vajillales se llenan de agua y salen huyendo buscando lugares secos. Así estas personas salían huyendo porque sabían de que el Señor estaba pronto de venir y de que no sería fácil la recompensa para los impíos, o sea, el castigo. Entonces, teniendo miedo, venían a Juan el Bautista para ser bautizados, pero su corazón no era convertido al Señor. Y Juan el Bautista les decía, bola de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera?
no es necesario de que digan somos hijos de Abraham o descendientes de Abraham y por eso seremos salvos. Porque a Dios no le interesa eso. Porque Dios hasta de las piedras puede levantar hijos a Abraham. Entonces, estas personas decían somos descendientes de Abraham y nosotros seremos salvos. Pero para Dios no es así. Así es que no podemos decir yo pertenezco a tal iglesia o yo ya fui bautizado, por eso seré salvo. Porque eso no es así. Dios desea a personas que vengan a Él, pero con un corazón convencido de que el Señor es su Salvador y que hay que obedecerle para andar bien delante de su presencia o en su perfección, en su santidad, para poder ser salvos. Así el Señor nos aceptará y seremos salvos. Pero no pongamos ningún pretexto para decir yo seré salvo, porque los pretextos no salvan. La única manera de ser salvos es convertirnos de corazón al Señor. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, la misión de Juan el Bautista era predicar el mensaje de salvación. O sea, el mensaje que él predicaba en ese tiempo era el que ha prometido que vendrá a libertar a su pueblo, no solo de la esclavitud entre los hombres, sino en especial de la esclavitud del pecado. Ese mismo está pronto de manifestarse a su pueblo y es necesario prepararse. Así predicaba Juan el Bautista. Y cuando creían que en realidad lo que decía Juan el Bautista venía de parte de Dios, que su Salvador estaba a punto de manifestarse y era necesario arrepentirse y preparar sus corazones para recibirlo, todo el que así lo creía y lo aceptaba de corazón era bautizado con agua, porque ese era el trabajo de Juan el Bautista, bautizarlos con agua. Pero él mismo decía que él bautizaba con agua, pero el que bautizará con fuego del Espíritu Santo era nuestro Señor Jesús. Entonces, todos los que hemos sido bautizados ya por medio de las personas, o sea, de los pastores, debemos entender que ellos nos han bautizado con agua, como lo hacía Juan el Bautista. Pero el Señor, si nos humillamos de todo corazón delante de su presencia, nos bautizará con el fuego de su Santo Espíritu. Y entonces llegaremos a su perfecta santidad, así como Él lo desea en nuestra vida. Así es que ya hemos sido bautizados con agua. Busquemos de que el Señor nos bautice con el fuego de su Santo Espíritu, porque eso nos hace falta demasiado. Mateo, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces, decía Juan, no es necesario que huyan de la ira venidera, sino que entreguen sus corazones a nuestro Señor que está pronto de venir. Porque huir de la ira venidera no ayuda a ninguno. Porque el castigo te alcanzará a donde quiera que vayas. Incluso si dices delante de la presencia del Señor, si tu corazón no has humillado a Él. Así es que Juan el Bautista les predicaba que se humillaran delante del Señor de todo corazón. Entonces ellos podrían ser salvos. Porque si no era así, entonces decía que el hacha ya está puesta a la raíz de estos árboles que representaba a las personas que no se arrepentían de todo corazón. Y todos esos árboles que no dan buen fruto serán cortados y echados en el fuego inapagable. Porque dice que el Señor ya viene. Su aventador está en su mano y cosechará en esta tierra. Al trigo lo juntará en su granero
que representa a todas las personas que hoy quieren cambiar sus corazones y que lo han hecho en el pasado y esperan en el Señor, aún durmiendo en las sepulturas. A esos el Señor los juntará en su granero, o sea, les dará el derecho de ser llamados hijos y formar parte de su reino. Pero la paja será echada en el fuego, que no se apaga. Y la paja representa a todas las personas, quienes no quieren aceptar al Señor en este tiempo en su corazón. Entonces Juan el Bautista les decía, producid frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que Dios nos dice en este tiempo, a ti y a mí, amigo que escuchas, que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Y así como tú te preguntarás, muchos se preguntaban, ¿y cómo es eso? Lucas 3, 10, 14 dice, y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Entonces cuando Juan les decía, bola de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan, porque somos descendientes de Abraham, ciertamente seremos salvos. Entonces la gente asombrada, confundida, le decía entonces, ¿qué haremos? Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, de uno al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, claro es la palabra de Dios en este día. Venían estas personas confundidos y le decían, ¿nosotros qué haremos? Entonces él decía, si tienes 2 túnicas, da uno al que no tiene. Ese deben de ser los cristianos en este tiempo. Si tienes 2 vestidos y hay uno que no tiene, dale uno. Si tú estás comiendo y hay uno que tiene hambre, dale de comer. Si eres un cobrador de impuestos, así como lo eran estos en el pasado, no cobres más de lo que es, o no cobres más de la cuenta. Si eres un funcionario público, policía o soldado, no extorsiones a ninguno, ni abuses de tu poder o el poder que se te da. Ese es el mensaje para este día. Espero en Dios que sea de bendición para la vida de cada uno que ha escuchado. Que el amor, la paz, la gracia y la misericordia sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.